Gracias. En la propuesta de Madrid para formar parte de la misión, una de las líneas de trabajo se centra en la intervención en campus universitarios y centros educativos. Transformar estos espacios, estos pequeños espacios en pequeños nodos de neutralidad climática nos va a permitir tener una red que conectada entre sí nos ayude a generar, a conseguir la neutralidad climática de la ciudad. Esta micromisión se basa en el proyecto de intervención en entornos escolares con criterios de adaptación al cambio climático y calidad del aire. Antes, Luis y Nuria nos hablaban sobre cómo abrir los equipamientos al barrio, con ese maravilloso proyecto del Colegio Valle Inclán. Este proyecto trata de extender el uso de los colegios más allá de sus puertas, de sacar las escuelas al barrio. Y lo hacemos generando unas plazas en los entornos de los colegios, en esas áreas colindantes y más en concreto en sus accesos. Son lo que llamamos plaza escuela. No sé si habéis podido presenciar una entrada, una salida a un colegio. Es un periodo muy breve de tiempo. Son 15-20 minutos en los que 200, 400 niñas y niños, 400 familias se amontonan en sus accesos en aceras que pocas veces cumplen el ancho como para acogerlas. Suelen ser espacios duros, suelen ser espacios sin apenas vegetación, espacios dominados principalmente por el tráfico. Parecen más zonas de carga y descarga de niños que puntos de encuentro. Y generando estas plazas en estos entornos, lo que buscamos también no solo es mejorar la calidad de vida de la comunidad escolar, sino mejorar al barrio. Activar una manera de revitalizar la actividad económica del entorno y también de ofrecer espacios de calidad a los vecinos. Pero, ¿qué significa que el diseño de estas plazas tenga criterios de adaptación al cambio climático? ¿Qué significa? Que tengan criterios de mejora de calidad del aire. Bueno, pues para responder a estas preguntas quizá tengamos que pensar en el que pueda ser el principal riesgo climático de la ciudad. No sorprende si os hablo de las olas de calor. Imaginemos, Madrid, 40 grados, 3 días de calor sin tregua. ¿Cómo nos gustaría que fueran nuestras plazas? Quizá nos gustaría que tuvieran elementos de sombra, árboles, otro tipo de vegetación, arbustos. Quizá nos gustaría que tuvieran fuentes, láminas de agua. ¿Y el pavimento? Quizá pensemos en elementos, en materiales más terrizos que no irradien tanto calor. Bueno, pues son estos primeros elementos obvios que nos vienen a la cabeza, los que integramos en el proyecto, pero hablamos también de mejorar la calidad del aire. Hablamos de reequilibrar el espacio entre acera y calzada, priorizando al peatón. Generando estas estancias, lo que hacemos es ganar espacio al vehículo motorizado y con ello reducimos emisiones de gases de efecto invernadero. También creemos que, por otro lado, las intervenciones que se hagan en los colegios de la ciudad puedan tener una identidad común, que ponga la vegetación en el centro del cambio, que haga estos espacios más resilientes y también más amables. ¿Y cómo empezamos a definir esos criterios? Bueno, pues seleccionamos 9 casos piloto, 9 colegios distribuidos en 9 distritos de la ciudad, con tipologías diferentes, de los que pudiéramos extraer elementos que fueran replicables al resto de colegios de la ciudad. Lo hicimos mediante un grupo de trabajo en el que involucramos a la comunidad escolar, también a las familias y a un grupo de técnicos municipales con representación de varias áreas de gobierno y, por supuesto, los distritos. Os dejo con Marta Román, ella es experta en urbanismo, infancia y movilidad, que nos va a presentar un caso piloto donde vamos a poder ver en concreto cómo se aplican estos criterios. Gracias. Muchas gracias, Irene. Buenas tardes. La verdad es que me encanta contar este proyecto, en el que hemos además trabajado un equipo funcionando fenomenal. Y en este caso voy a hablar de un colegio concreto que está en Arganzuela, Miguel de Unamuno. ¿Y en qué consiste esto de intervenir en los entornos escolares con criterios de adaptación climática? Lo primero de todo es que cambiamos el carácter de la calle. Dejamos de que sean calles
lo llamaríamos calles pasillo y lo convertimos en calles salón. Calles que están pensadas únicamente para transitar, que era lo que estaban las calles originalmente, a que sean un lugar de estancia, un lugar de encuentro. Y por lo tanto, por ejemplo, si os fijáis en ese proyecto, ya la calle ya no es rectilínea y por lo tanto los coches cuando van por ahí se sienten los invitados, se sienten incluso unos intrusos, mientras que ahora mismo se sienten que son los anfitriones, ¿no? Entonces tenemos que cambiar una serie de elementos que comienzan, para empezar, por el suelo. Hemos estado hablando hoy mucho del suelo y yo cuando venía caminando decía, es como cuando tienes fiebre y tienes una manta encima, ¿no? que se podría ser el asfalto. ¿Y cómo te gustaría tener pues, un tejido en plan, pues yo qué sé, un tejido natural, ¿no? Como nos han contado antes? Pues realmente pasa lo mismo con los pavimentos, es decir, mucho del confort térmico viene por el suelo y por lo tanto hay que reducir y quitar asfalto e incorporar materiales más naturales y, por ejemplo, pues en los alcorques, hacerlos más grandes, alcorques corridos, incluir pavimentos permeables, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Para que sean realmente frescos. Luego también hoy hemos estado hablando muchísimo de la vegetación, ¿no? que además no son solo arbolado, es también matorrales que hacen distintas labores, ¿no? Por ejemplo, ya no incorporamos vallas, sino que un arbusto puede hacer una función y además un arbusto, además de separar la calzada de la acera, nos sirve para jugar. Es decir, estamos intentando cambiar, como os digo, el lenguaje de las calles. Es un proyecto muy complejo porque abarca distintos niveles, desde el suelo, el arbolado, el trazado, como habéis visto, y también incorporamos puntos de agua. Es necesario que haya agua cerca, agua para beber, refrescarnos y para jugar, porque sobre todo lo que estamos pensando es que la ciudad tiene que ser un espacio jugable, no tiene que ser un lugar de equipamiento, es decir, precisamente en ese lugar que hay en el intercambio, en esa fricción continua, en ese espacio próximo que es una calle escolar, es donde se producen muchas de las relaciones. Os voy a contar el caso porque nos hemos inspirado en otras referencias. Este es el caso del Colegio Padre Poveda, además está en mi calle, mi hijo fue ahí y así era la calle cuando mi hijo iba al colegio, ¿no? Es decir, ¿veis ese coche allá que está subido en la acera con los niños? Es que realmente ahora mismo los entornos escolares son escuelas de indisciplina vial, ¿no? Es que luego les metemos dentro y decimos, ahora tenéis que aprender, ¿no? Dices, pero por favor, si todas las mañanas es un ruido, una contaminación, una sensación de que realmente es incómodo, ¿no? Y fijaos lo que pasó cuando plantaron unos árboles, pusieron unos bancos. Esto es ahora el entorno de mi calle, ¿no? Es que pasan muchas cosas y además me ha encantado, hemos hablado de pájaros, hemos hablado de insectos y también de niños y niñas. Es que de verdad ponemos unos árboles, unos bancos y aparece esta fauna maravillosa que parece que ahora mismo no está en la ciudad. Así que, bueno, pues eso, yo creo que merecemos salones delante de todos los colegios, calles para estar y calles para jugar. Muchas gracias.